Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien vos? ¿Qué- Bien, muy bien. Eh, Escúchame, sí, ¿ya te noticiaron algo en sí, la sí, 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 facultad? sí. Me avisaron el sábado que quedé con una especie de perplejidad y después te mandé un mensaje, no sé si te habías escuchado, te lo mandé un mensaje el mismo No, sábado no lo escuché. y nada. Te mandaron, porque nos reunimos el sábado justamente. Claro, me dijeron que estaba en la casa, en la calle con mi hijo, y no me lo esperaba. Quedé un poco así como perplejo, pero ahora re contento. Ya me puse a leer como para estar un poco más ayornado para cuando sea 3 semanas, y aparte viene toda la clase de repaso y demás para estar, digo, en tema rápido. Así que estoy re Te lo contento. mereces, te lo mereces. Gracias. No, la verdad que, mira, vos sabés que de dónde vengo y que para mí esto es como ah, impensado. Muy Ma- querido e impensado, las dos cosas. Imagínate desde dónde vengo yo, mucho más allá todavía, mucho más allá, muchísimo más. Te podrás, no te lo pueden imaginar. Eh, Así que entiendo perfectamente. Gracias. Osvaldo, le doy, Bueno, están los alumnos ahí como escúchame. mails, le doy la entrada, ¿Eh? le doy la entrada a los Sí, alumnos. escúchame. Sí, Decí vos yo que voy la a trabajar. fecha, Ok, dale, ¿eh? dale. Porque vos me Y dijiste que esta lo que clase vas y a la dar en esta próxima. clase. Claro, esta clase y la ¿Cómo? próxima, vos me dijiste que ibas a dar esta clase y la próxima. Sí. Entonces, Y o sea, vos vos das el 8 y decí el que la 22. otra, Y el 12 de decilo. junio la doy yo. Que voy a trabajar, ¿sabes qué? Encontré una referencia de Laurent que dice que Lacan, que el nombre del ese uno solo es la holofrase. Que dice que Lacan dejó de hablar de holofrase porque lo empezó a nombrar uno solo. Y ahí voy a trabajar, o sea, voy a tomar como base el 11 para trabajar el inconsciente freudiano y el nuestro, pero para también situar, a partir de la historia de Elizabeth, que es algo que vos trabajás también, cómo también se puede leer otro modo de pensar el inconsciente, ya en Freud mismo cuando habla de la letra. Y ahí empalmo ese antecedente en el año 11, y también voy a trabajar el testimonio de Irene Kupperbach, ella ubica como el famoso yoso como una frase, que da cuenta de ese elemento absoluto del fin de análisis. Así que, Fantástico. ¿te parece? Buenísimo. La voy a escribir y te la paso, a ver si la querés leer, ¿qué te parece? Sí, ¿Mm? perfecto. Genial. Bárbaro. Doy entrada a los alumnos. Bueno, Ahí está. Ahí entra. vos avísame cuando podemos empezar. Sí, ya está. Ya están todos. Bueno, buenos días. Vamos a repartir la clase en dos partes. Una primera parte, esta reunión es voy a presentar un caso clínico sobre un Indio no te caso. puso like, capaz que no lo vio todavía. ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero está abierto algunos micrófonos que yo los cierro. ¿Ya está? Bueno, un caso clínico de psicosis. Ufa. No sé qué pasa. No, que hay algunos micrófonos que están abiertos, yo los estoy cerrando todos. Y pasa que no se dan cuenta que está abierto y habla. Ah, bueno. Esto en la primera parte de la clase. Vamos a ver si en la segunda parte de la reunión de hoy podemos seguir avanzando en la cuestión de las huellas freudianas, en la conceptualización lacaniana de lo real, que fue lo que empezamos a trabajar en la reunión pasada también, que nos va a llevar esta clase y seguramente la clase próxima. Después va a venir una clase que va a estar a cargo de Gerardo Batista. Él les va a anunciar
este tema y la bibliografía. Bueno, voy a comenzar con el caso clínico. Es un caso muy interesante, muy interesante. Es un caso que me llega después de varios tratamientos que había tenido que habían sido infructuosos. Y había venido de un análisis anterior, un tratamiento, perdón, anterior, donde me había dicho que, bueno, ese analista con el que se estaba tratando era uno que vivía dentro de un frasco de mayonesa, lo dice de este modo, ¿no? Van a ver ustedes la enorme importancia que esto tiene respecto a la posibilidad de el trabajo que se pudo hacer y por qué se pudo hacer. Ese trabajo es un dato clave, cómo es que el paciente pudo sostener el trabajo, el tratamiento durante años y finalmente lograr realmente una solución muy interesante pese a su estructura clínica de psicosis. Sin embargo, pudo encontrar una solución muy importante, hasta la fecha. En el momento en que consulta, este hombre tiene 40 años, un profesional del campo de la salud, estaba casado en un tercer matrimonio, tiene 4 hijos y estaba con un 5.º hijo en espera. ¿Se va siguiendo? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Él manifiesta 2 motivos de consulta. Uno, la certidumbre de infidelidad de su esposa, es uno, y el otro, los estados depresivos en lo que él entra a partir de su adolescencia. Respecto de lo primero, diseñó y puso en marcha un sistema de escucha telefónica secreta en su casa. Dice que por primera vez le pasa esto a una mujer. Él, cuando la conoció, no lo atrajo en lo más mínimo, pero cuando la vio besando a la pareja anterior de ella, la atracción fue irresistible. Logró desplazar al otro y quedarse con ella. Así lo relata él. En relación a lo segundo, los estados depresivos, es un dato muy importante. Dice que todo comenzó cuando ingresó al colegio secundario, sus 12, 13 años, donde se encontró en el colegio secundario, al ingresar al colegio secundario, con 2 hermanos mellizos. Esos hermanos mellizos los describe como siendo los líderes del grupo y él los llama de este modo, que tenían una voluntad de acero. Verlos, estar cerca de ellos, era entrar él en una gran depresión y en un sentimiento de fragilidad y debilidad absoluta, cuando ellos estaban cerca. ¿Sí? Trae una gran depresión y un sentimiento de fragilidad y debilidad absoluta. Ambos motivos de consulta, lo de los celos respecto a la mujer y estos momentos depresivos a lo largo de toda su vida, desde aquellos momentos del primer año del colegio secundario. Ambos motivos de consulta lo sumergen a él en una gran angustia. Alberto tiene los mismos nombres que su padre y su misma profesión. Tiene una hermana 2 años menor y 2 hermanos varones unos cuantos años menos que él. Presten atención en este momento, mucha atención. Si alguno no entiende, me pide la aclaración, ¿sí? El abuelo de Alberto
vivía en un pueblo del interior, del cual era intendente. Se llamaba Alberto. Tuvo 2 hijos varones mellizos. Uno fue inscrito como Alberto y el otro como Antonio. A los pocos días del nacimiento, el pequeño Alberto muere. El abuelo Alberto cambia los nombres. El que era Alberto es sepultado con el nombre Antonio y el que queda vivo, que es el padre del paciente, pasa a llamarse Alberto. Es la genealogía de los Alberto a partir de una desmentida que implica una dimisión de la función paternal. ¿Se entiende esto? Espero que sí. 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 Bárbaro. Gracias. De su padre solo destaca que era muy elegante y que tenía todo bajo control con su mirada, controlaba todo en la casa. Y a su vez era muy dedicado a su trabajo. El padre, también profesional muy exitoso, dije antes que el paciente tiene la misma profesión, exactamente la misma profesión y la misma especialidad que el padre. Su madre la describe como una mujer gris, encerrada en las tareas domésticas. Él, el paciente, es un profesional exitoso, muy exitoso, y su vida está marcada por lo que él llama su intenso sentido sexual. Vamos a ver qué es este intenso sentido sexual. Él ha tenido y tiene relaciones sexuales con tías, primas, hermanas de sus 3 esposas, incluso con sus ex suegras, con mujeres de sus amigos más cercanos, colegas, amigas, empleadas, etc. Él dice que para él solo importa el sexo. No importa de quién se trate, siempre con mujeres, ¿no? Él dice, yo les clavo la mirada y las caliento sin límite. Esto es muy importante por un episodio que ocurre en un momento en el consultorio mismo. Durante toda su vida y continúa, el objeto de su fantasía sexual masturbatoria cotidiana es su hermana, y es la imagen de ella la que tiene presente en todos los encuentros sexuales. La imagen de la hermana. Precisamente Alberto tuvo juegos sexuales al inicio, desde niños, y luego, a partir de la pubertad, prácticas sexuales directas y frecuentes con su hermana, hasta los 20 años. Él dice que es una pasión irresistible con solo verla, a la hermana. Bien, ahora ocurre algo a los 19 años. Él tenía estas relaciones con la hermana en la casa, pese a que haber dicho que el padre era muy controlador, pero parece que ellos igual podían tener estos encuentros sexuales. A sus 19 años le presenta, este es un momento importante, esto que voy a relatar, por algo fundamental que permitió el tratamiento, sostener el tratamiento, y no fracasar como tratamientos anteriores. Hay un detalle, ustedes van a ver cuál es el detalle. A sus 19 años le presenta a su hermana a un amigo, con quien luego la hermana se casa y tiene 3 hijos. Este amigo es un referente de la barra de la esquina, el referente de la barra de la esquina, el jefe de la barra de la esquina.
Una barra muy valorada por Alberto, donde se hablaba lunfardo carcelario con exclusividad. El lunfardo carcelario es una modalidad del lunfardo, pero hay palabras que son distintas, cambian, están recortadas. Tiene que ver con el lunfardo, pero tiene sus especificidades, ¿sí? Este dato orientó la dirección de la cura. Luego de la segunda entrevista, donde me probó, los encuentros se realizaron al final siempre en lunfardo. Ahí ocurre algo, ¿sí? No sé qué pasó. No, se abrió el micrófono. No. Lo que ocurrió fue que él me dice algo en ese lunfardo y yo le respondo exactamente en ese mismo lunfardo. Él se sorprendió totalmente de esto, pero esta cuestión fue un dato fundamental para que él permaneciera en tratamiento y lo continuara y lo concluyera. El que yo registraba ese lunfardo y podía responderle en la misma lengua. Esto es un dato fundamental. Yo tenía presente que él las cosas que me había dicho los analistas, que en un frasco de mayonesa, etcétera, etcétera. Pues habló de varios colegas así. Y para él, la importancia que tenía ese grupo, la referencia que tenían para él era fundamental. Y la lengua que ahí se hablaba, para él tenía un valor importantísimo. Casi es como que dividía el mundo, ¿no? Entre los que podían hablar el lunfardo carcelario y los que no. Ahí hay una cuestión muy interesante. Voy a seguir, ustedes van a ver por qué. Esa era una barra muy valorada por Alberto, donde se hablaba lunfardo carcelario con exclusividad. Este dato orientó la decisión de la cura, ya que la segunda entrevista, donde me probó, siempre en todas las entrevistas al final, él me hacía algún comentario, un pequeño comentario, y yo le respondía, y él siempre decía, me ganó, ¿no? Como que yo le había ganado, le había agregado algo más al comentario lunfardo. El momento transferencial, para llamarlo así, fue cuando contó que había dejado de tener sexo con las mujeres de los amigos. Él dice, porque cuando relató eso, le pareció que yo hice un gesto de desaprobación. Estoy seguro que no hice ningún gesto, pero él vio un gesto de desaprobación como con las mujeres de los amigos, no. ¿Giria? ¿Qué es giria? No, porque lunfardo en portugués, creo. Perfecto. Sí, sí, sí. Es un lunfardo que es muy parecido al lunfardo común, pero tiene palabras y algunas declinaciones un poco distintas porque tiene que ver algo más como hablar en clave, porque es el lunfardo carcelario, ¿sí? Bien. Al año de estar en pareja, su hermana, ¿no? Él le presenta a este amigo, que era el jefecito de la barra de la esquina. Al año de estar en pareja, Alberto le propone a la hermana, él le propone, dejar de tener relaciones sexuales, porque estaban engañando al novio de ella, que era el jefecito de la barra de la esquina.
esta decisión lo lanza a la multiplicidad de objetos sexuales. Ahí es donde aparece la multiplicidad. Hasta ese momento había sido en los encuentros solo con la hermana. Cuando él toma esa decisión de con la hermana no, donde ahí funciona una suerte de prohibición imaginaria, en tanto que ya la hermana era pareja del referente de la barra de la esquina. Alberto le propone dejar de tener relaciones sexuales porque estaban engañando al novio de ella. Decisión que lo lanza a la multiplicidad de objetos sexuales, pero siempre con la referencia de su hermana. En cada acto sexual, él imagina que está con ella y todos se le vuelven insuficientes. Su hermana, en la actualidad, es una mujer devastada que, aunque está casada y tiene 3 hijos, prácticamente vive en una comunidad religiosa. Alberto dice que se la pasa el día rezando. Por la calle, ella no puede levantar la vista porque tiene la certeza de que le van a ver por sus ojos que mantuvo vida sexual con su hermano hasta los 18 años de ella y los 20 de él. La hermana últimamente tiene alucinaciones con vírgenes y un esbozo de sistema delirante, según lo que se desprende del relato de Alberto. A partir de esto, él manifiesta que la atracción hacia ella es irresistible y que evita verla porque se precipitaría en el acto sexual. Yo le pregunto si, pudiendo tener claro lo que le ha ocurrido a la hermana, este enloquecimiento por las prácticas sexuales, si él volvería a tener relaciones con ella. Su respuesta parece una pregunta inocente, pero apuntaba a un punto muy preciso. Su respuesta es que usted no sabe lo fuerte que está mi hermana. O sea que está buena la hermana, atractiva. Esta respuesta de Alberto va a anticipar su comentario respecto a que él no siente que lo ocurrido con la hermana era algo que no debería hacerse. Él no siente eso. Y me dice, por las preguntas que usted realiza, parece que estaría mal lo que hicimos. Como yo creo en usted, y me parece que usted considera que coger con la hermana no se debe hacer, entonces creo que debe ser así. Pero yo sigo sintiendo el mismo impulso. Durante el primer año de tratamiento nace el 5º hijo de Alberto. Cuestión que solo amerita un comentario informativo al analista. También durante ese año fallecen con una diferencia de 6 meses sus 2 padres. Padres de él, de su hermana y sus hermanos, ¿no? No se produce ningún atisbo de trabajo de duelo, pero sí una particular escena y un especial sueño. Presten atención. Esto es alrededor de la muerte del padre, específicamente. Durante el velatorio de su padre, queda a solas con la hermana, con el ataúd abierto en el medio. Él le dice a la hermana, creo que mi psicoanalista piensa que estuvo mal lo que hicimos de estar cogiendo. La hermana le responde, olvídate de eso, ya pasó. La respuesta de la hermana es muy importante, ténganla en cuenta. Olvídate de eso, ya pasó. El sueño que tiene, me relata, es el siguiente.
que él iba a su colegio secundario, que era un colegio parroquial, que ve a todos los compañeros, menos a los hermanos mellizos, y él se va a confesar con el rector del colegio, que a su vez era el párroco de la iglesia, el padre Luis, y dice, él, el cura, tenía los ojos de mi padre. Yo le confieso lo que hicimos con mi hermana. Cuando termino de confesarme, tenía su mirada, la mía, la del analista. Entonces, el párroco, el padre, el analista. ¿Sí? Este sueño y su relato no produce ningún efecto, ni ninguna pregunta. Es un testimonio del valor en esa mirada de la dimensión foroclusiva de la ley. Tampoco lo había sido decirle que él introdujo una prohibición entre él y la hermana, presentándole el futuro marido, y que luego había evitado verla. Una prohibición imaginaria. No aparecía ninguna correlación entre los momentos depresivos y la actividad incestuosa como manifestación de culpa. Tampoco manifestación de división ante la charla con la hermana, con el cadáver del padre presente entre ellos. Nada. Tampoco la supuesta correlación entre incluir al tercero para hacer las veces de ley imaginaria de prohibición y la infidelidad de su esposa. Que tuvieran con la hermana durante tantos años relaciones sexuales en su casa, con un padre tan controlador, no lo sorprendía. Sus hijos, los hijos del paciente, podríamos decir que son hijos biológicos, porque no hay manifestación alguna en él de paternidad. Hace las cosas que un padre debe hacer, nada más. Bueno, hay varios ejemplos de esto. Hubo un solo momento de afectación, uno solo. Presten mucha atención. Y fue cuando pregunté por los hermanos mellizos del colegio secundario. Hizo silencio. Me miró fijamente, crispadamente, y al rato comenzó a hablar cambiando de tema. Me miró fijamente durante 10, 15 minutos. Me parece poco, pues mucho. No volví a preguntar sobre eso. No volví a hacer ninguna pregunta sobre eso, ya que fue el dato que considero terminó por precisar la lectura diagnóstica. ¿Cuál es la lectura diagnóstica? Que realicé una psicosis con un intento de estabilización en una conducta perversa. Ese es el diagnóstico que hago. Una psicosis con un intento de estabilización en una conducta perversa. Y digo intento, porque ustedes ven que fracasa todo el tiempo, ¿sí?, el activismo sexual como conducta perversa, que no logra efectivamente estabilizarlo en forma permanente. Acá voy a leer un comentario de Jean-Claude Maneval, que afirma que podemos encontrar un fantasma perverso en una estructura psicótica. De ese modo, el psicótico obtiene satisfacción y puede manejar el deseo del otro. Semejante disipación de un fantasma perverso, merece ser subrayada. Dice Mareval, revela a este último como siendo tan solo un montaje precario alrededor del cual la estructura del sujeto no se organiza.
Que falte la estabilidad de un fantasma fundamental marca de nuevo la estructura psicótica. Que falte la estabilidad de un fantasma fundamental marca de nuevo la estructura psicótica. Se trata del valor de las defensas perversas para remediar la forclusión del nombre del Padre. Acá, tomando como referencia, hoy no lo voy a hacer, porque no nos va el tiempo, las últimas referencias de Lacan, fundamentalmente a partir de mayo 23, 24 y 25, con la conceptualización del síntoma, va a permitir abordar de otro modo y con un valor muy importante. Lo haré en otra reunión, tomando la referencia de este caso. Su forda, vamos a decirlo así, es o quedar debilitado y deprimido o la intrusión de goce que adquiere la modalidad de activismo sexual como práctica estabilizante fallida. La expresión "le esclavo la mirada y la caliento sin límites" es la fórmula misma de la defensa perversa ante la llamada absoluta como pasión irresistible de la que él es objeto. Acá tengo que aclarar. ¿Ven? Aparece la cuestión del objeto mirada. ¿Sí? Dice, le esclavo la mirada y las caliento sin límites. Y por lo que contaba, parece que así ocurría. Incluso un momento, una cuestión en el consultorio donde él ya terminaba la sesión, salía, entraba al consultorio una paciente, como es el próximo turno, por decirlo así, una paciente, una histérica que vivía en un estado de frialdad muy importante, hasta en su cuerpo mismo, ¿no? Y una histeria rígida, en verdad, como le hemos podido llamar, ¿no? Al cruzarse con él, yo despido al paciente, atravieso de vuelta a la sala de espera, voy hasta mi consultorio, y la paciente está de pie, no está ni sentada ni acostada en el diván, de pie, totalmente roja. Que no entendía lo que había pasado, que la mirada de ese hombre la había turbado absolutamente. Él dice, le esclavo las miradas y las caliento sin límites, es la fórmula misma de la defensa perversa. Ante la llamada absoluta como pasión irresistible de la que él es objeto. ¿A qué se refiere esto? Este es un punto fundamental. En verdad, el lazo psicótico con la hermana tuvo un tratamiento de estabilización mediante las prácticas sexuales. En verdad, él estaba en posición de objeto, ¿sí?, ante la mirada de la hermana, ¿sí?, la pasión erotómana de la cual él era objeto. Quiero decir que incluso toda la actuación sexual con la hermana, ¿sí?, tenía que ver con una práctica de intento de estabilización, una práctica de defensa, ante la mirada de la hermana, que lo tomaba absolutamente y le producía un estallido de pasión voluptuosa descontrolada. Era la hermana de la mirada. Él era objeto, ¿sí?, de esa mirada. Espero que se entienda esto. El activismo sexual y la pluralización de los objetos sexuales comenzó cuando, introduciendo al tercero entre él y la hermana, recuerdan, como un modo de defensa ante el objeto de goce, se dislocó como estabilizante. Cuando él pasaba esto con la hermana, cuando presenta
le presenta al jefe ahí de la esquina, la hermana se pone de novio, le funciona esto como una prohibición imaginaria, ¿sí? Pero en tanto que se produce esta prohibición imaginaria, en ese momento no tiene un valor estabilizante, sino que más bien lo que produce es la multiplicación de objetos, ¿sí? Donde él dice, yo le esclavo la mirada, y las calientos en límites, etc. Pero fue la salida de él, de buscar arreglársela, ahí donde fue conmovida la posición de objeto que él tenía respecto a esa mirada convocante, un absoluto, ¿sí? Un otro de goce que le presentificaba, lo cual solo podía responder. El activismo sexual y la pluralización de los objetos sexuales comenzó con introduciendo el tercero entre él y la hermana como un modo de defensa ante la irresistible erotomanía. El objeto de goce se dislocó como estabilizante. Dejan de tener relaciones con la hermana, no por incesto, sino con el argumento de engaño a un tercero. Cuando al mismo tiempo todo ocurría a ocultas de la omnipresente mirada del padre supuestamente controlador. Ahora bien, el encuentro con los hermanos mellizos, ¿sí? Pasamos a otro punto del caso que se va a articular con esto, ¿sí? Pero lo quiero despejar. El encuentro con los hermanos mellizos de voluntad de acero, como lo llama él, es el encuentro con el agujero forclusivo, que anuda a 3 generaciones, tal como Lacan lo trabaja muy tempranamente, de cómo se necesitan 3 generaciones para que se pueda formar un psicótico. Ya en la cuestión preliminar va a aparecer esto en Lacan. Es muy interesante. El encuentro con los hermanos mellizos de voluntad de acero es el encuentro con el agujero forclusivo, cayendo en profundas depresiones que lo dejaban postrado varios días en cama, con la imagen de los mellizos permanentemente. ¿Se trata de qué? Del lazo fraterno imposible de simbolizar y de la voluntad de acero como testimonio de la dimensión forclusiva. ¿Sí? Efectivamente, ustedes recordarán que yo dije al inicio lo que había pasado con el abuelo, la cuestión de los 2 hijos, un Alberto, otro Antonio, ¿sí? Cuando muere a los pocos días Alberto, ese bebé que se llama Alberto, lo entierran como Antonio, y que era Antonio pasa a ser Alberto, y este Alberto es el padre del paciente, y él también es Alberto, ¿no? Estuvo ya marcado en relación al padre de él la cuestión de este cambio de nombres. Luego de ese encuentro con los hermanos mellizos, lo que habían sido juegos sexuales infantiles con la hermana, prácticas masturbatorias, sostener la mirada de cada uno, el genital del otro, recién ahí pasan a ser relaciones sexuales completas y permanentes. A partir de los 12, 13 años que él tiene el encuentro, ¿no es decir? El encuentro desencadenante, ¿sí? Con los hermanos mellizos. Osvaldo, ¿Sí? queda un minuto para cortarse la sesión y hay que ingresar por el segundo link, ¿ok? ¿Que cortemos ahora o seguís un poquito más? No, cortemos ahora. Ok, ingresamos todos desde el segundo link que les envié. Gracias. Bueno, ¿qué hago? ¿Apago acá? ¿Apago?